pobres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que él haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el viento en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se puede sentar. Tengan todas y todos muy buenos días. ¿Cómo están, niños? Ay, Dios santo. ¿Cómo están, niñas? ¿Las niñas cómo están? Ay, Dios. A ver, los caballeros, ¿cómo están? A ver, las niñas y los juntos, ¿cómo están? A ver, los niños grandes, ¿cómo están? Miren cómo gritan los niños grandes, ¿verdad? Bueno, bendecidísimos estamos, ¿verdad? Porque hoy es domingo, día de quién? Del Señor. Y porque ya estamos cerca ¿a qué? A la Navidad. ¿Y qué celebramos en la Navidad? El nacimiento del niño Jesús. Hoy hemos encendido ¿cuál candela? La tercera candela de la corona de Adviento. Y hemos encendido la candela rosada. ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes escucharon el Evangelio? ¿Sí o no? Sí. Vaya, allá el doctor dice que sí. Doctor. Se está copiando el Evangelio. ¿Escuchaste el Evangelio? ¿Y de qué hablaba el Evangelio, doctor? Le preguntaban a Juan el Bautista ¿qué debemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? Y Juan les respondía a unos que el que tenga 2 túnicas, que regale una, y el que tenga comida, que haga lo mismo, ¿verdad? A otros les responde: bueno, no denuncies a nadie siendo falso, confórmate con tu salario, con lo que tienes, hablando de la extorsión, ¿verdad? Este evangelio habría que leérselos a muchas personas, ¿verdad? Para que se tranquilicen. A otros les decía, ¿verdad? ¿Qué les decía? Ahí tienen el evangelio en la hojita dominical, búsquenlo. Por ahí está la respuesta. ¿Qué pasó? El doctor no te compró la hoja dominical.
ni la niña Martina. Dios santo. Bueno, ¿qué más dice el Evangelio? No extorsione, regale, ofrezca, ¿verdad? Hoy, ¿qué nos podría decir el mismo Dios? ¿Qué les podría decir a ustedes si ustedes, niñas y niños, les preguntan al Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué les diría el Señor? O le pedimos a los grandes que les ayuden, a ustedes. A ver, ¿qué les diría el Señor a los niños hoy? ¿Qué deben de hacer? A ver, ¿qué creen ustedes que los niños deben de hacer? Según Dios. Ser obedientes a los padres. Ser obedientes, les diría el Señor, sean obedientes a sus padres. ¿Qué otra cosa le diría el Señor? Que compartan. Y ustedes, niños, comparten. Ay, Dios. Si te estuvieran comiendo tuvieras dos dulces, ¿no me darías uno a mí? Sí, pues soy el padre, ¿verdad? Para que no te diga nada. ¿Pero le darías el dulce a tu hermano? ¿Y tú le prestarías los juguetes a tu hermano? Sí. No estás muy convencido. Bueno, ok. A compartir, a obedecer a sus padres. ¿Qué otra cosa les diría el Señor a los niños y a las niñas? Arreglarse. Que sean alegres. Ustedes no son alegres. Tú sí, ¿verdad? Tienes cara de alegre. A ver, ¿qué otra cosa le diría a los niños? ¡Ay! Mire lo que están diciendo aquí. ¿Cómo? Ayudarles en los oficios. Ayudar en los oficios. ¿Ustedes ayudan en los oficios en casa? Barren, trapean, lavan la ropa, cocinan los frijoles. No, ustedes no pueden cocinar porque caen adentro de la olla. ¿Qué le diría? Que respeten. ¿Y por qué le diría Jesús a los niños que respeten? ¿Cómo? Venga, no tengo pena. Esta misa es de ustedes, así que los grandes tienen que aguantar todo lo que ustedes quieran decir. ¿Por qué le diría Jesús a los niños que respeten? No portarse mal. Para que no se porten mal, ¿verdad? Ok, está bien. Ahora, niños, miren lo que les diría Jesús a los niños. ¿Y qué piensan ustedes, los niños, que le diría Jesús a los grandes? ¿Qué piensan ustedes que les diría Jesús a los grandes? ¿Ven? ¿Qué crees tú? Si los grandes le preguntaran a Jesús ahora, ¿qué tengo que hacer, Jesús? ¿Qué crees tú que le diría Jesús a los adultos? Que nos quisieron. Que quieran a los hijos o a los niños. Sí. Que quieran a sus hijos. Eso le diría Jesús a los grandes. ¿Y por qué creen ustedes que les diría Jesús a los grandes que quieran a sus hijos? ¿Por qué creen ustedes eso? Para que ya no los regañen. ¿Ah? Sí, dicen por ahí. Para que ya no les den pavo. Jesús les diría a los grandes que amaran a sus hijos, pero eso no significa que amar no sea decirles: tiende tu cama, recoge tu habitación, ven, ayúdame a sacudir las cosas del chinero, ayúdame a barrer, porque eso es parte de la enseñanza y de la obligación que ustedes tienen como hijos e hijas. Ustedes tienen que aprender, porque cuando ya sean grandes y tengan su casa, ustedes también de vez en cuando van a tener que echarle una barridita a la casa y lavar la ropita que le ponen. Y si no lo aprenden desde pequeños, ¿cuándo lo van a aprender? Todas las cosas se aprenden cuando se está pequeños, ¿ok? Entonces, por eso mamá y papá les
mandan a hacer las cosas. Y por eso también, de vez en cuando, ¿verdad? Cuando Carlitos se porta mal, mamá le tiene que decir: Carlitos, eso está mal hecho. Y entonces Carlos debe de entender que lo que hizo estaba mal y lo debe de mejorar, ¿verdad que sí? No es porque no los quieran. Miren, si sus papás no les dijeran nada, es que no los quieren. Pero cuando los corrigen es porque están pendientes de ustedes y porque quieren que cada vez sean mejores hijos, hombres, mujeres y mejores cristianos, para que sean buenos ciudadanos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa le diría Jesús a los papás? ¿Qué creen ustedes? Bueno, participen los grandes, pues, para que no digan que no los dejamos participar. ¿Les parece? ¿Qué les diría? ¿Qué otra cosa les diría Jesús a ustedes los grandes? Que seamos testimonio de vida. Ok. ¿Qué otra cosa más les diría Jesús a ustedes los grandes? Que si no llegamos como los niños, no vamos a entrar al reino de Dios. Ay, mamá, se las pusiste difícil. Que si no se hacen como niños, no entran al reino de los cielos. Y ustedes dirán: ay, padre, pero ya como que estoy bastante gastadito, desgastadito para ponerme en el piso a estar jugando canica. Después ni me puedo levantar. O estar jugando muñecas, o estar jugando carritos. Ya me imagino a don Carlos jugando carritos. Y como hacen los niños, ¿verdad? Que tienen dos carritos y los chocan. ¿Ah? Para ver cómo suena. No, no es que se pongan a jugar carritos o muñecas o canicas. No es eso. Miren, una de las características que tienen los niños, ¿cuál es? Que cuando ellos se pelean, al instante ya están reconciliados, ya se vuelven a hablar. Y mira, préstame tal cosa, y se lo presta. Mira, yo tengo esto, ¿te gusta? Sí, préstame, toma. Pero ¿qué hacemos nosotros los grandes? No, que me hablen primero. Díganme si es de esposa, Jesús se lo va a dar. No, yo no lo voy a perdonar. Que me venga a suplicar. Ay, que me venga a suplicar. Y se pone. Que ni puede respirar la señora, ¿verdad? Y el Señor dice: yo soy el que traigo el pisto. Yo mantengo la casa. Yo lo doy de comer. Le pago el techo. Le doy donde dormir. Que me venga a hablar ella. Que me venga a hablar ella. Y los niños, ¿qué hacen? Los hijos, ¿qué hacen? Ay, Dios, estamos perdidos. Si estos son los dos grandes que tenemos en la casa, se comportan más niños que yo. Buen testimonio, ¿no? Ok. Bueno, ya sabemos qué le diría Jesús a los niños y niñas, ¿verdad? Ya sabemos qué va a decir a los grandes: que los amen, que los respeten, que los quieran, que los cuiden, que los escuchen. Porque a veces, por estar así chiquititos, papá y mamá, sí. No, pero ellos quieren que tú les prestes atención. Ay, dime, ¿qué quieres? ¿Y por qué? ¿Y para qué? A veces los papás solamente se concretan en decir: no, ¿qué? ¿Y por qué no? Tampoco es que ustedes se pongan a estar: pero ¿y por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No. ¿Y por qué no? Porque si ya les han dicho el por qué no, es porque sus papás tienen la experiencia de la vida en saber por qué no les conviene eso. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos diría Jesús a cada uno de nosotros? Primero nos diría que nos ama. Eso sería lo primero que Jesús nos diría: yo les amo. Les amo y estoy dispuesto a volver a nacer, a encarnar, a hacerme hombre como ustedes, con la misma condición, menos que en el pecado. Yo estaría dispuesto a volver a predicarles, a revelarles las cosas de mi Padre. Yo volvería nuevamente a subir a una cruz y a morir por cada uno de ustedes.
yo estaría dispuesto a resucitar y a quedarme siempre con ustedes en la Eucaristía. Eso sería lo primero que Jesús nos diría. Lo otro que nos diría Jesús es que quiere que todos nosotros nos salvemos. Yo quiero que tú te salves. Yo quiero que tú llegues a mi casa, a la mansión del Padre. Yo quiero que tú ocupes la estancia que he preparado para ti en la casa de mi Padre. Lo otro que Jesús nos diría es que debemos de hacer obras, no buenos deseos o buenas intenciones, sino hacer obras que realmente convenzan al mundo de que nosotros conocemos a Dios, amamos a Dios y servimos a Dios. Hacer obras, vuelvo a repetírselos, no tener solamente buenos deseos o buenas intenciones, porque los santos y santas de nuestra iglesia no solamente han tenido buenas intenciones o buenos deseos, sino que aquello que Dios les ha inspirado, ellos lo han hecho vida en su propia vida y han dado testimonio de lo que el Señor es capaz de hacer en cada uno de ellos. Entonces, hermanas y hermanos, eso nos diría el Señor: hagan obras de testimonio. Porque muchas cristianas y cristianos dicen ser mis hijos y mis hijas, pero no hablan de lo que soy yo como su padre. Y cuando la hermana decía ser como niños, hacernos como niños, al final el niño, cuando el papá o la mamá les dice algo, ellos van y lo hacen. Son obedientes. Algunos son olvidadizos, pero y no te acabo de decir, y le vuelven a dar la oportunidad para hacerlo. Pues cuántas oportunidades Dios nos da a nosotros en nuestra vida para que hagamos las cosas mejores. Entonces, a ser como niños, a estar atentos a la voz del Padre, a la voz de Dios, para agradarle siempre y en todo momento. Cuando leía este evangelio para preparar la homilía, yo me hacía una pregunta: ¿cuántas veces nosotros le preguntamos al Señor qué es lo que tú deseas de mí? Nosotros generalmente nos presentamos delante de Dios a decirle: necesito esto, 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 y esto, y esto, y esto. Y tengo esto, 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 y esto, y esto. Una gran lista. Pero ¿cuántas veces delante de Jesús Eucaristía, por ejemplo los días jueves, que tenemos la hora del amor, que es la exposición del Santísimo, cuántas veces hemos venido aquí y le hemos preguntado al Señor: Señor, ¿y tú qué deseas de mí? ¿Qué quieres tú que yo haga por ti? Nosotros tenemos siempre la idea de que Jesús no necesita nada de nosotros, de que el Señor no necesita nada de nosotros. Y es cierto, el Señor no necesita nada de nosotros, porque Él es Dios. Pero sin embargo, Dios nos quiere hacer parte de este plan de salvación. Dios nos quiere hacer parte de su plan salvífico. Y por eso ha llamado hombres y mujeres. Por eso en nuestra iglesia hay santos y santas. Porque estos hombres también le preguntaron al Señor: ¿y tú qué quieres que yo haga por ti? ¿Y tú qué quieres? ¿Qué deseas que yo realice, no en mi nombre, sino en el tuyo? Y yo creo que desde las niñas y niños, ustedes están llamados a hacer algo por el Señor. Decía, ¿verdad? Aquí mi San José estrella, ¿verdad? Debe ser el San José que tenemos en Ibu para las posadas. Decía: ser alegres. Y ustedes, niños, tienen que aprender a ser la alegría de su casa. Y ser la alegría de su casa no significa estar jugando pelota allá adentro, ¿verdad? Para acabar con todos los adornos que mamá y papá tienen en la sala, ¿verdad? O quebrar el chinero. No.
o poner el radio a todo volumen, ¿verdad? Para que mamá y mi papá se desesperen y les estén regañando. No, eso no es la alegría. La alegría es estar con papá, con mamá. ¿Y qué quieres, papá y mamá? ¿Y qué quieres que yo haga por ti? ¿Y qué quieres en que te ayude, mamá? Te ayudo a lavar los trastos. Y cuando hablo de estas cosas, yo no estoy hablando solamente de las niñas, también estoy hablando de los niños. Pregúntenle a mi mamá cuántas veces yo le ayudo a lavar los trastos en la casa. Bueno, cuando estoy en la casa, ¿verdad? A veces me dice, deja esos platos ahí, yo los lavo. Lo que pasa es que gasto mucha agua y mucho jabón. El jabón hace bastante espuma y huelen ricas las manos, ¿verdad? Pero hay que también los varones. Mamá, no, eso no es de varoncitos. ¿Y quién ha dicho que lavar trastos sea de varón o de niñas? Es una cosa donde él comió, aprender a lavar el plato. ¿Sí? Y hay que aprender y enseñarlo a que levanta el plato, llévalo al trastero para que lo laves después y espérate que tu hermana y tu hermano terminen también de comer para que tú también lo hagas. Y así rotarlos, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá tenía por semana, nos rotaba cuando estábamos en la casa. Después yo me quedé al seminario y me salvé. Pero en el seminario éramos a saber cuántos y después había que lavarle los platos a todos los compañeros, ¿verdad? Y las ollas. Y a mí me gusta lavar de todo, pero menos las ollas. Mi mamá me dice, pero ahí es donde tú comes, de ahí cocino y de ahí comes. Entonces hay que hacer las cosas. Barrer, trapear. Eso no es solamente para niñas, eso también es para caballeros. Ayer, después de la cena, alguien se quedó, un hermano, ¿verdad? Javier, y él buscó el trapeador y todo, un poquito raro limpia él, ¿verdad? Él echa el líquido en el trapeador y después con el trapo seco empieza a quitar las manchas. Le decía, bueno, yo no sé si está limpiando el piso, ensuciándomelo más, pero bueno, así que se vaya. Y me decía, no, si así lo hacía yo antes en el seminario. Si así está bien, ok. Entonces, ayudar. Ustedes tienen que aprender a ayudar en casa. A preguntarle a papá y a mamá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Y también preguntarle a Dios, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Tanto los niños como nosotros los grandes. Aprender a preguntarle a Dios. Que no solamente vengamos a pedir, sino también vengamos a servir. ¿Qué? Porque es dando como nosotros recibimos. Y ustedes, papás y mamás, enseñen a sus hijos a esa dinámica, a ese ejercicio, a dar, a compartir de lo mucho o de lo poco que puedan ellos tener. Para que cuando ya estén grandes como ustedes, miren, como digo yo, no sean pichirres. Eso es una palabra venezolana. Alguien preguntó, padre, ¿qué es eso, pichirre? Pichirre es codo. ¿Ah? Le dan un solo golpe en el codo y aprieta la mano. Eso es pichirre, ¿verdad? El que no es capaz de compartir, de dar a otras y a otros un poco de lo que tú posees. Y en este tiempo del Adviento es un tiempo propicio para compartir. No con el que tiene, porque yo sé que más tarde me va a dar, sino con aquel que yo dándole sé que se lo voy a dar y no va a ser posible que me devuelva nada. Ayer yo le decía a una señora, no le daba las gracias, le decía, Sandra, no te voy a dar las gracias, y me dijo, no, padre, no me dé las gracias, porque me va a quitar la gracia de Dios y las bendiciones de Dios. Le dije, sí, no te vengo a dar las gracias, solamente te vengo a decir que Dios te bendiga, ¿verdad? Yo no le puedo devolver a ella lo que ella ha dado, ¿verdad? Pero sí le puedo decir a Dios, bendícela. Y el que es, ¿verdad?, sabe agradecer, entonces, si no puedo devolvértelo, sé decir, Dios bendice a estos hermanos. Pues hermanas y hermanos, que en este tercer domingo del Adviento, nosotros
ejercitemos dos cosas. Una, preguntarle a Dios, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué debo de hacer por ti? Y también que nosotros seamos capaces de hacer algo por otras hermanas y hermanos. Comenzando primero por los de casa. Claridad de la casa y claridad de la calle. No claridad de la calle y oscuridad de tu casa. No. El cristiano tiene que ser sal y luz en todos los lugares donde se encuentre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se ponen de pie.